Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, qué privilegio contar con su compañía. Daniel capítulo 5, versículo 6 nos dice lo siguiente: Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El versículo describe un derrumbe en 4 tiempos, y sigue un recorrido preciso: el rostro, los pensamientos, los lomos, las rodillas. Empieza por lo que todos ven, pasa por lo que solo él siente y vuelve a salir a la vista de todos. La corte entera pudo seguir el colapso de su rey en tiempo real. El verbo traducido turbaron es el mismo con el que se describió el sobresalto de su antepasado al despertar de aquel sueño del árbol, y también la consternación del profeta al comprenderlo. Es la palabra de alarma súbita que desorganiza. En esta familia, esa palabra ya había sonado antes. Se debilitaron sus lomos traduce una expresión que indica que las articulaciones de la cadera se aflojaron, el fallo del centro de gravedad de su cuerpo. Y hay que oírlo junto al oráculo de un profeta que, 1 siglo y medio antes, había visto en visión la caída de Babilonia y había descrito su propia reacción con esas mismas palabras. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. El vocabulario del terror de esta noche estaba escrito desde antes de que esta noche llegara. Aquel terror fue intensificado por una conciencia acusadora que se despertó y llenó al rey de sombríos pensamientos. La negrura de sus pensamientos debió de agravarse al comprender el peligro mortal en que el imperio había sido puesto por errores políticos del pasado, por su propia vida y sus actos inmorales, por la reciente y desastrosa derrota de su ejército y por los actos sacrílegos en que estaba ocupado en ese preciso instante. No es extraño que sus pensamientos lo turbaran. Y adviértase lo que el versículo no menciona: ni una palabra de arrepentimiento, ni una oración, ni una orden de devolver los vasos. Todo lo que se describe es un cuerpo que se desarma. El terror le llegó hasta las rodillas y no le llegó a la voluntad. Aquellas rodillas no temblaban solo por lo que estaban viendo. Pocos días antes el ejército babilónico había sido derrotado en Opis, y la ciudad de Sipar había caído sin resistencia. El hombre que presidía el banquete sabía perfectamente que había un ejército enemigo en marcha y que su padre y corregente estaba lejos. Toda esa información llevaba días guardada bajo la fiesta. Bastó una mano en la pared para que saliera a la superficie de golpe. De todos los presentes, él fue el más aterrado. Él, más que ningún otro, había sido responsable de la rebelión contra Dios, que aquella noche había alcanzado su punto culminante en el reino babilónico, en presencia del vigilante invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado. El rey quedó paralizado de miedo. Se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propia fuerza, sin suponer que alguien se atreviera jamás a decirle: ¿por qué haces esto? Pero ahora comprendía que tendría que rendir cuentas de la mayoría que se le había confiado y que por sus oportunidades desperdiciadas y su actitud desafiante no podía ofrecer excusa alguna. En un momento quedó completamente despojado de su fuerza y humillado como un niño. Comprendió que estaba a merced de uno mayor que él. Había estado burlándose de las cosas sagradas. Ahora su conciencia despertaba y se dio cuenta de que había tenido el privilegio de conocer y de hacer la voluntad de Dios. La historia de su abuelo se levantó ante él con tanta nitidez como la escritura en la pared.
Ahí está el anticipo del juicio. No hizo falta que leyera una sola letra, le bastó con recordar. Y así será para todo el que llegue sin preparación a ese día, cuando la memoria entera de una vida se vuelva legible de una sola vez. El miedo y la sospecha que siempre acompañan el camino de los culpables se apoderaron de aquel hombre, y cuando Dios hace temer a los hombres, estos no pueden ocultar la intensidad de su terror. Esa reacción no fue un castigo añadido, fue el testimonio de algo que llevaba años acumulándose en silencio. Y nótese cómo obra el juicio de Dios, por la memoria. No se le presentó una lista de cargos, ni se leyó un expediente, simplemente volvió a su mente lo que él ya sabía. La luz que había recibido, el ejemplo que había presenciado, la advertencia que había desoído, todo estaba guardado y todo regresó junto. Nada de lo que Dios nos ha mostrado se pierde, solo espera. Repárese además en la fragilidad del poder humano. Un instante antes brindaba delante de 1000 personas. Un instante después no podía sostenerse de pie. Toda la solidez de aquel imperio dependía de unas rodillas. Si pudiera descorrerse la cortina delante de los hombres y mujeres que nunca han entregado su corazón a Dios, y también delante de otros que son cristianos de nombre, pero no renovados de corazón ni santificados en su carácter, verían que el ojo de Dios está siempre sobre ellos y se sentirían tan perturbados como aquel rey. Comprenderían que en todo lugar y a toda hora del día hay un santo vigilante que balancea cada cuenta, cada mirada abarca la situación entera, sea de fidelidad o sea de deslealtad y de engaño. Si quienes deshonran a Dios con sus palabras y sus acciones pudieran contemplar lo que está escrito en el registro, su semblante cambiaría con la misma certeza con que cambió el semblante del rey al ver aquella mano. Puedes pensar que pecas en secreto o puedes ser completamente indiferente al asunto y aún así, cada palabra deshonrosa dicha contra Dios traerá su segura recompensa. Por eso, no esperes a la pared. Si algo dentro de ti te reprocha, no lo acalles con más ruido. Esa voz todavía puede llevarte al arrepentimiento. La conciencia que hoy incomoda es la misma que mañana podría solo acusar. Un rostro que se apaga, unas rodillas que se golpean y 1000 personas mirando. Cómo se desmorona el hombre más poderoso de la tierra. Toda su majestad duró lo que tardó una mano en escribir. Hubo otra noche, y otro hombre temblando, en un huerto, con el rostro en tierra y el sudor con grandes gotas de sangre. Pero aquel temblor no venía de una conciencia culpable, porque en él no había culpa. Cristo tomó sobre sí el terror que nos correspondía para que nosotros pudiéramos estar en pie el día en que se abran los libros. Por eso, cuando tu corazón te acuse, hay una palabra para ti. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Su sangre puede limpiar tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. El temblor que te lleva a la cruz termina en paz. El que se quede en el salón termina con el amanecer. Ve hoy a la cruz. Señor, tú ves lo que nadie ve y recuerdas lo que nosotros preferimos olvidar. Delante de ti no hay expediente perdido ni cuenta pendiente que se borre sola. Gracias por la conciencia que nos incomoda. No permitas que la acallemos con ruido, con trabajo o con diversión. Haz que la voz del Espíritu Santo nos lleve hoy a tus pies, mientras todavía puede conducirnos al arrepentimiento. Perdona nuestras oportunidades desperdiciadas y la luz que recibimos sin obedecer. No queremos llegar al día del juicio descubriendo de golpe todo lo que ya sabíamos. Jesús, tú temblaste en el huerto por una culpa que no era tuya. Limpia nuestra conciencia con tu sangre y danos paz para estar en pie delante de ti, no por lo que hicimos, sino por lo que tú hiciste. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.
Que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.